después que ya tenemos el equipo de medición seleccionado, adecuado, pues entonces procedemos a decir cuál es la pesa patrón que me sirve, cuáles son las pesas patrón que me sirven para calibrar, verificar o chequear, que es otra pregunta que hacían en el chat, ¿no? Si yo todos los días, porque todos los días lo tienen que hacer los laboratorios físico-químicos, eso ya se demostró, todos los días que usen la balanza, no todos los días de la vida. Todos los días que se usa una balanza analítica en un laboratorio físico-químico se debe chequear, ni verificar ni calibrar, porque el momento más fuerte es la calibración, que se hace un proceso muy completo en todo su intervalo. La verificación es un poquito reducir eso de una manera práctica, sencilla, a algunos puntos que son representativos del intervalo de uso, ¿cierto? Y se verifica. Pero si todos los días tengo que mirar mi balanza cómo está, pues yo no voy a verificar ni calibrar, voy a chequear. Entonces ese es un chequeo metrológico, que posiblemente lo haga con una sola pesa, por ejemplo. ¿Cuál? La que recomiende el fabricante, la que recomiende su proceso metrológico, que casi siempre es la máxima cantidad de carga que va a pesar en el día. Ese es lo mejor, ¿cierto? Que si usted en la máxima capacidad de carga está bien, pues como la balanza es lineal, se supone que de ahí para abajo todo está bien. Entonces, con ese criterio van a buscar cuál es el punto adecuado de chequeo. No es que, no, es que me dio por chequear 8 y mañana no, 20 y después 14. ¿Por qué? Porque no tenía más pesas. Pues eso no es ningún criterio. El criterio importante es que revise el intervalo que va a trabajar con más frecuencia, que sea adecuado. Si usted hoy, por ejemplo, va a trabajar 50 miligramos, pues ¿para qué chequea 100 gramos? O sea, pues es absurdo. Pues hágale un chequeo en 10 miligramos, o en 20, o en 50, o en 100, o sea, algo cercano a donde usted le dice, vea, estoy desafiando a la balanza, donde la voy a usar, porque siempre los extremos son viciosos, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos. Cuando yo ya tengo mi balanza seleccionada, adecuada a lo que yo quiero, a la exigencia, al método, entonces viene el tema de la comprobación intermedia, la verificación que le llamamos metrológica o el chequeo. Y para eso tengo que usar patrones y punto. Deben ser los patrones adecuados, no cualquier patrón, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio de adecuado en metrología? Pues el de siempre, que el máximo error permitido en la pesa patrón, en la pesa, ¿cierto? Tiene que ser por lo menos 3 veces mejor que el máximo error permitido en la balanza. Y punto. O sea, el mismo criterio de selección de equipo se aplica a selección de patrones, dividido 3. Si es menos de 3, pues tenemos problemas. Ese máximo error permitido puede ser la linealidad para las balanzas analíticas o puede ser el máximo error permitido para las que no son analíticas, ¿cierto? Porque son errores diferentes. Depende de si tiene linealidad o no tiene linealidad. No todas las balanzas, usualmente las de laboratorio la tienen, las otras no. Ni espere que una báscula camionera vaya a linealidad, es de locos. Pues en todo el intervalo, ¿no? De pronto en algunos tramos, porque ahí está la electrónica ayudando. Bueno, si yo ya seleccioné mi patrón de trabajo bien, adecuado, consistente, calibrado, entonces puedo decir que mi medida es trazable a mi equipo y mi equipo es trazable a mi patrón. Qué bueno, excelente, esa es la trazabilidad, que yo tenga confianza en el resultado, porque lo que me soporta son mediciones de instrumentos que están controlados y los patrones están controlados. ¿Qué hago para que ese patrón esté controlado? Alguien, pues generalmente un laboratorio acreditado para que no haya que ponerle tantos vigilancias y auditorías y todo eso. Entonces le digo, oiga, laboratorio acreditado, hágame el favor y me calibra mi pesa, porque pues yo verifico mis balanzas, pero tampoco me voy a poner a verificar pesas. Si yo fuera un laboratorio de altísimo nivel y quiero pues tener una metrología muy alta, pues me voy a poner a verificar pesas. Pero pues eso es gallo.
Y eso exige tener unas balanzas de alto nivel y tener unos métodos y unas condiciones ambientales controladas. O sea, que calibrar masas, eso es de metrólogo, ¿cierto? Entonces, pues no se ponga a entrar a terrenos espinosos. Que por ahí me preguntan en el chat que cómo hago para verificar una pesa. Bueno, estoy entendiendo que, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de muchas pesas, como los que andan en las básculas camioneras chequeando que tienen muchas pesas de 20 kilos o muchas pesas de otra cantidad de masa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verifico que todas esas se mantienen bien? Ah, bueno, pues muy fácil, como no están de alta exactitud esas pesas, porque son realmente comerciales, pues entonces me consigo una pesa patrón, una sola, y un instrumento donde pueda comparar esas dos cosas, para que no sea tan cara la balanza, ¿no? Porque si me pongo a buscar una balanza que no necesite comparar con el patrón, pues eso vale más el collar que el perro. Entonces me consigo una pesa mejorcita que esta 3 veces, y estas las comparo con un procedimiento que está establecido en la OIML 118, ¿cierto? Y en otras publicaciones del Centro Español de Metrología, por ejemplo, o en el Instituto de Metrología de México. Bueno, muchos institutos ya nos ofrecen procedimientos. Entonces, básicamente se compara esa pesa patrón con esa pesa objeto de prueba y se hace una evaluación de si está bien, si no está bien. Si esta pesa no es 3 veces mejor, pues estoy ahí como medio jugando al papá y a la mamá con la mamá muerta, ¿cierto? Porque pues tengo que cumplir unas ciertas condiciones, así sea para verificar. No estoy calibrando, estoy verificando, estoy chequeando. Pero pues si me dicen calibrar, me tengo que meter en un ambiente controlado de más o menos 2 grados, que le tenga entonces la determinación de la densidad, de la temperatura, pues, una cantidad de problemas allá. Entonces, este laboratorio me resuelve ese problema, creo yo, en forma muy práctica y económica, barata, de que el laboratorio me calibra esta pesa. Claro, entonces maravilloso, hermano, calíbremela, yo la cuido como un berraco para que no se me dañe. Y entonces, usted ahora demuéstreme que usted también es bueno, porque yo ya demostré que mi medición es trazable a mi balanza, que mi balanza es trazable a mi patrón, que mi patrón es trazable a su patrón. Pero ¿y usted, papito, cómo me demuestra que usted es trazable, que usted es bueno, que usted es confiable? Entonces, pues yo tuve que ir a otro laboratorio acreditado más alto que el mío o al Instituto Nacional de Metrología de mi país o de cualquier país, y allá me calibraron y me dieron una belleza de errores y una belleza de incertidumbres. Y uno le debería preguntar al instituto, oiga, instituto, ¿y usted cómo para creerle qué? Entonces el instituto le contesta, no, compadre, para que me crea a mí, tiene que ir al BIPM, a la autoridad máxima en el mundo, y yo tengo que tener aceptación allá. Si no estoy aceptado, pues qué pena, pero pues estamos jugando aquí a la soberanía nacional. Pero créame, hermano, porque yo no le creo al Instituto Boliviano de Metrología, la verdad que no le creo. Le creo al Senan de México porque ya está reconocido en el BIPM. Le creo al Instituto Nacional de Metrología de Colombia porque está reconocido en el BIPM. Pero hay otros que no han ido allá, entonces pues muy difícil para creerle, ¿cierto? Además de que ellos se autodenominan Instituto Nacional de Metrología. Pues eso es con unas demostraciones físicas, químicas, técnicas, científicas. Entonces, esta es la definición de trazabilidad, que la medida se puede relacionar con patrones nacionales de una manera que hay una cadena no interrumpida de comparaciones sucesivas que me garantizan la medición, ¿cierto? Si no, nada, no sirve, no funciona, esa trazabilidad de chimba. Entonces hay unos servicios que antes, ¿no? Antes permitíamos en Colombia porque no entendíamos mucho eso. Entonces que este man me decía, es que a mí yo verifico con esta pesa y esta pesa me la calibró este man, pero ese man no calibró con un laboratorio acreditado ni con un laboratorio Instituto Nacional de Metrología. Entonces nosotros pues decíamos, bueno, pero entonces ese man con quién, no, y entonces después del tercero o cuarto aparecía un patrón nacional. Hoy en día existe un criterio específico de acreditación que se llama el CEA 3.0, que es obligatorio para los laboratorios que se quieren acreditar en metrología, que dice, si usted no puede por algún motivo justificado calibrar su patrón con un laboratorio acreditado,
solo le permito un paso sin acreditación o sin instituto de metrología. 2 pasos, perdió el año. Solo un paso, cuando me demuestre que es que no hay quien lo haga, ¿cierto? En algunas magnitudes que son muy extrañas, muy especializadas, etcétera, etcétera. Dice, no, es que no hay quien lo haga. Y hay uno, pero no está acreditado. Por ejemplo, en topografía. Pues tenemos problemas en Colombia porque no hay acreditados en topografía, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, listo, entonces que le calibre el fulanito de tal que no está acreditado, pero los patrones de ese tienen que estar calibrados por un instituto de metrología o por un laboratorio acreditado, instituto reconocido en el BIPM, y si no, no sirve para nada. Eso se llama trazabilidad. Trazabilidad, ¿cierto? Que la rastreabilidad de la medición es exitosa, que sus medidas son comparables, ¿cierto? Que las medidas son consistentes. Entonces, consistente porque en cada paso se cumple que mínimo 3, etcétera. Entonces, si no se cumplen esas condiciones, pues no hay trazabilidad, punto. Y lo que venden las mediciones, las calibraciones, pues es trazabilidad. Lo que usted compra con un certificado de calibración es lo que está comprando es trazabilidad. Entonces, para llegar allá a esa trazabilidad, pues en realidad usted necesita hacer uso del concepto de incertidumbre. Pero en balanzas no se necesita, ¿sí? O sea, por ahora, tranquilos. Para temperatura es indispensable y para volumen imprescindible. Pero en masa no, en balanza no. Claro, para calibrar o verificar masas, pesas sí, pero para balanzas no. No se preocupe, o sea, fresco que con los errores es suficiente. La incertidumbre tiene unos elementos muy interesantes que la vamos a aprovechar, pero en temperatura y en volumen, ¿sí? Vemos en temperatura la fundamentación y vemos la aplicación muy buena en la volumetría. Pero en balanza no, tranquilos, no se preocupen. Aquí en balanza lo que nos toca entender muy bien es la precisión. Eso sí es supremamente importante. Sin entender esta, te perdió el año. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar una balanza? Para chequearla, para verificarla, para calibrar. No hablemos tanto del nivel calibración, que serían los metrólogos, y ellos tienen que saber eso, ¿cierto? Para eso les pagan y están acreditados. Hablemos del nivel de verificación o de chequeo. Entonces, cuando yo voy a verificar o voy a chequear una balanza, mínimamente uso una pesa, porque pues sin pesa patrón calibrada, pues no funciona, ¿cierto? Porque no sé el valor verdadero de esa masa. Entonces, listo. En metrología se recomienda, y es casi una ley, que mínimo para chequeo, verificación, comprobación intermedia, se tienen que hacer 3 mediciones mínimo. 3 mediciones en condiciones de repetibilidad, de precisión. O sea, coge la pesa, la coloca en la balanza, toma ese dato, quita la pesa, deja que la balanza se restaure a 0. Si no se restaura a 0, la pone usted en 0, vuelve y pone la pesa, toma la lectura, quita la pesa, deja que vuelva a 0. Si no vuelve a 0, usted la pone en 0 para no meterle el problema de 0 a la repetibilidad, ¿cierto? Y vuelve y la pone por tercera vez y ya tiene los 3 datos. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer en metrología para chequear, verificar un punto de una balanza con cualquier pesa patrón, ¿cierto? Si vemos solo la precisión, pues la pesa no tiene que estar calibrada. Si queremos ver la exactitud, pues tiene que estar calibrada la pesa para saber su valor verdadero. Entonces, ¿qué hacemos con las 3 lecturas? Este es un ejemplo. Supongamos que con una pesa de 10 de cualquier unidad, gramos, miligramos, kilogramos, la pusimos 3 veces sobre la balanza y nos dio 3 lecturas diferentes. Pues sí, la balanza puede variar un poquito, ¿no? Dependiendo de su precisión, de su calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con esos 3 valores? ¿Cuál es el valor verdadero cuando la pesa patrón es de 10? Y uno dice, pero hijo de pucha, la balanza nunca dio 10. O sea, es un síntoma de que está corrida, ¿cierto? Está un poquito sesgada, está un poquito desajustada, puede ser. Entonces, se supone que el mejor valor es el llamado promedio. El mejor estimador estadístico, el primer estimador estadístico es el promedio. Entonces uno dice, de esos 3 valores, el promedio muestra una tendencia central, ¿cierto? O sea, cuando la balanza siente una carga de 10, en promedio ella se va a indicar 10,2. Entonces ya nos dimos cuenta que si eso es un patrón, el 10 es verdadero, pues ya sabemos el sesgo de la máquina, maravilloso. Sería pues lectura menos patrón, promedio menos 10,
10,2 menos 10, pues da 0,2. Ya encontramos el sesgo de la balanza. Y ese sesgo lo podemos ir a comparar o contra una linealidad o contra un máximo error permitido. Y concluir conforme o no conforme. Pero estamos preocupados ahorita es por la precisión. O sea, la dispersión, ¿cierto? El reguero de esos datos. ¿Por qué se me riegan tanto? Y si eso es adecuado o no. Entonces, una primera aproximación para medir la dispersión de los datos, o sea, la precisión, o sea, la repetibilidad, pues es mirar con respecto al promedio qué tanto se desviaron los datos, ¿cierto? Entonces usted coge X1, le resta X promedio, X1 menos X barra. Coge X2 y le resta X promedio. Y X3, pues lo mismo. Solo que en este caso, por lo que yo puse deliberadamente datos simétricos, pues nos coincidió el X3 con el X barra. Entonces, pues lógicamente que al hacer un promedio de esas desviaciones, nos está dando aquí de los datos 10,3 menos promedio 10,2 nos da 0,1. El X2, 10,1 menos promedio 10,2 nos da menos 0,1. Y X3 menos X promedio pues da 0. Entonces queda un positivo con un negativo. Si yo lo sumo, pues eso me da 0. Y lo divido por la cantidad de mediciones, pues me sigue dando 0 porque el numerador me dio 0. Entonces no me sirvió la suma lineal de las desviaciones, ¿cierto? Entonces los matemáticos, los metrólogos, los técnicos, los estadísticos y el señor Gauss, que fue muy inteligente, toda la familia Gauss, ¿cierto? Son los que más pierden de matemáticas del mundo. Entonces dijeron, claro, es que están mal, ustedes están mal porque están cogiendo los signos. Y los signos, pues, ustedes no los deben tener en cuenta. Ustedes deben tener en cuenta la magnitud del desvío. Cuánto se desvió para allá, cuánto se desvió para acá sin signo y mirar en promedio cuántos fueron los desvíos, ¿cierto? Entonces, Gaussito, pues, cuando era muy jovencito, a los 7 años descubrió la suma de los n primeros números y despuesito descubrió la desviación estándar. Entonces, cuando yo cojo esos valores, les elevo al cuadrado, los sumo, pero ya no divido por n, sino por n menos 1, porque es que n es válido para una población de datos. Entonces, pues 3 pinches datos no es ninguna población. La población en estadística mínimamente son 20 mediciones. Optimizándola la podemos llevar en metrología 10. Idealmente 30, dicen los gringos. Pero 3, entonces no podemos dividir por n. Entonces hacemos un ajuste, ¿cierto? n menos 1. Entonces esta fórmula se llama la desviación estándar muestral. Muestral. Cuando uso la n se llama poblacional. Nunca, en metrología nunca voy a hacer esa n porque yo siempre voy a hacer pocas mediciones, ¿cierto? Máximo 10 si acaso, y en eso cuando sea exigente, porque es que repetir y repetir es tiempo y es gastar el equipo y gastar el patrón, y si no necesita, ¿para qué? Mínimo 3, algunas veces 4, algunas veces 5. En algunos casos de altísimo nivel las calibraciones utilizan 10 repeticiones. Entonces, si aquí tengo que x3 menos x barra era 0, pues 0 al cuadrado da 0. El 0,1 al cuadrado y el menos 0,1 al cuadrado, pues ambos elevados al cuadrado, no importa el signo, ¿cierto? Entonces queda un 0,1 al cuadrado y otro 0,1 al cuadrado, 2 veces 0,1 al cuadrado. N es el número de mediciones, que es 3, 3 menos 1, 2. El 2 de arriba con el 2 de abajo simplifica y queda raíz de 0,1 al cuadrado. Cuando tengo aquí una potencia al cuadrado y en la raíz es cuadrada, pues se simplifican las potencias con la radicación y nos queda 0,1, pero con el signo más o menos, porque todo positivo o negativo elevado al cuadrado, pues nos da positivo. Entonces, hemos encontrado que la precisión de esta balanza en este momento, calculada, estimada a través de la desviación estándar muestral, es de más o menos 0,1. ¿Qué quiere decir eso? Es una cosa muy interesante del señor Gauss que dice, mire, ahí les ayudo. Cuando ustedes les da el promedio 10,2, si cogen la desviación estándar muestral 10,2 más 0,1, les da 10,3. Y si cogen 10,2 promedio menos 0,1, les da 10,1. Entonces, mi funcioncita se centra en el promedio y le mira la dispersión de los datos a lado y lado. Entonces, una maravilla, es una maravilla. La desviación estándar es la forma de calcular la precisión, la repetibilidad, la reproducibilidad, la precisión intermedia, todo lo que tenga que ver con repetibilidad, reproducibilidad, precisión intermedia, es desviación estándar.
Entonces, conclusión, la repetibilidad mide la dispersión de los datos. Y cuando miramos en la máquina de ensayo, por ejemplo, si esta precisión está menor o igual a la precisión que estableció el fabricante o la norma, porque en este caso la norma NTC 7500, que es ISO 7500, establece tanto la exactitud en veracidad como la exactitud en precisión para la máquina de ensayo. Entonces ella tiene que cumplir las dos cosas, porque casi siempre está asociada a ensayos destructivos. Entonces, listo, ya ustedes aprendieron a calcular la veracidad y a calcular la precisión, ya pueden hacer los análisis de su balanza a través de unas simples repeticiones, mínimo 3 repeticiones, casi siempre 3, para chequeo o para verificación, comprobación, y eso aplica a todas las magnitudes. Ya podemos saber si está conforme en precisión, si está conforme en un sesgo, y posiblemente el sesgo lo esté comparando y la precisión la esté comparando, y si eso está bien, pues muy bien, excelente. No hay ningún problema.